Hola, 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 ahí ¿qué tal estamos. amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? Bueno, acá acomodándonos tranquilos. En otro día más en este programa que es El Camino es hacia adentro. El camino es hacia adentro, ¿no? Que nos dice mucho este título y que habla de esto que hacemos en Bioexistencia Consciente, que es ir a buscar adentro nuestro todos esos códigos, todas esas historias dolorosas que hemos vivido nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos y más para atrás, y que hacen que hoy se activen en nuestro presente determinados síntomas, pueden ser físicos, psíquicos, emocionales, situaciones de vida que me molestan, que me hacen sentir que la vida no es plena, y para solucionarlo, para evolucionar, para empezar a vivir una vida en plenitud, vamos hacia adentro de nosotros mismos. Bueno, acá estamos nosotros hoy en el A programa encontrarnos, 46. programa número 46 de este espacio que llamamos El Camino es hacia adentro. Y hoy tenemos un invitado súper especial, súper especial. Yo hablo de él, ay, me va a matar, pero yo hablo de él como si fuese un hijo, ¿sí? ¿Por qué? Porque por la edad podría ser su mamá y bueno, además de ser un consultor de Humano Puente que ha hecho todo el camino muy rápido, además de eso, bueno, vino de mi mano a Humano Puente, entró en la charla introductoria y enseguida tenemos una gran conexión. Y bueno, así que hoy resolví que es un invitado especialísimo. Bueno, así que ahora lo vamos a presentar. ¿Tenemos algo más para decir? No tenemos fecha, nada. No tenemos fechas, solamente que viene el Congreso de Humano La Puente. semana que viene está el Congreso Humano Puente, así que no vamos a estar. Acá yo miro para el costado porque tenemos un señor perro que él siempre quiere estar inmiscuido en las cosas nuestras, cosa que está muy mal. Así que se va. Chao. Muy bien, ahora le vamos a dar entrada a Franco. Quédate quieto, Onyx, por favor. A ver, ahí vamos. Hola Franco, ¿tenés algo? Hola, no me veo, pero bueno. A ver, para. No, pero me Da parece que vuelta a la está... cámara. Ahí está, Ahora perfecto. sí, ahora Está en sí. blanco. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Todo ¿Cómo bien? andás? Muy bien, muy Bienvenido. bien. La verdad, muy bien. Un Estaba placer. esperando el vivo. Bueno, bienvenido a este espacio y bueno, vamos a charlar como charlamos tantas veces, Franco, de esto que nos gusta hacer, de la existencia consciente, de cambiar nuestra vida. Y bueno, empezando, me gustaría que puedas contar un poquito cómo fue que descubriste Humano Puente, cómo fue que Que te llegaste, resonó, ¿no? claro, qué Bien. andaba pasando en tu vida o en qué andabas, si estuviste por otros caminos holísticos. Eso, Bien. contá tranquilo lo que quieras. Así te presentás. Bien. El tema de la presentación, viste, que estaba pensando antes de entrar al vivo, el tema de la pregunta, ¿quién sos? ¿No? ¿Y quién es uno? Presentate. Y está hoy en día la respuesta de, che, ¿hasta dónde querés que te cuente quién soy? Qué ¿No? bueno, ahí Entonces, empezamos fuerte, ¿eh? Vamos. empezás, claro, porque es abrir y presentar las cartas que tenemos y que uno mismo se da cuenta que no sabe quién es, ¿sí? Hasta que desanda un camino en la vida. Hay muchas personas que simplemente vivieron una vida entera sin saber quién era. Entonces, vamos a empezar por ahí, me parece. Me encanta. Eh, en modo de presentación, el cartelito Franco Torres, Claro. 32 años, En esta eh, 3D, ¿verdad? En esta 3D, en sí. esta 3D, acá. Franco Torres,
32 años y soy estudiante de educación física, me dedico hace tiempo ya a ser profe, pero bueno, me estoy por recibir. Y bueno, un consultor en bioexistencia consciente. Aplauso. Buenísimo. Ahí viene el aplauso. Aplauso, medalla Bien. y beso. Qué bueno. Bueno, ¿cómo llego a este camino? Que en realidad es un camino de buscarme, ¿no? Durante toda mi vida, que lo tuve durante toda mi vida y ¿qué pasa? A mis 25 años entré por el tema del lado espiritual más, porque Ajá. siempre me llamó la atención mucho eh, ese mundo, ¿sí? Que tenía la certeza de que existía, de que yo tenía cierto contacto con eso, y bueno, y entré por el lado del Reiki, ¿sí? Entré por ahí, anduve por el lado de registros akáshicos, y a mis 27 años, más o menos, 28 años, me entero de la biodecodificación. Ujú. Y yo agarré y dije, esto quiero hacer, es esto, es por acá. Mirá que ya estaba estudiando y demás, pero dije, no, yo me voy a dedicar a esto. Y automáticamente cuando entro a averiguar y demás, me llega por una consultora, amiga, Ujú. el tema de, che, humano puente. Y desde ahí yo dije, esto es, este es el camino. Digo, Ujú. y este es el camino por el cual podés despertar a mucha gente. Qué Qué lindo, bueno. qué ¿Sí? lindo. Y entonces en ese momento dije, bueno, me voy a meter de lleno acá, pero para meterme de lleno yo tengo que tener una introducción para esto. Y hice cursos de biodecodificación y demás porque no quería caer, mirá la creencia también limitante, no quería caer en humano puente sin saber nada. Entonces, después me di cuenta que realmente Humano Puente no te exige nada desde un inicio y que es mucho más fácil ayudar que lo que uno piensa, ¿no? Pero la verdad, yo desde el momento que escuché Humano Puente y empecé a averiguar de qué significaba, yo por más que esté estudiando biodecodificación, yo no podía apartar la mirada de esa mirada. Mi Claro, mirada de esa mirada. Un nuevo paradigma. qué lindo. Entonces, en ningún momento yo dejé de pensar de la forma que se piensa en Humano Puente. Qué Sin bueno. serlo todavía. Y me di cuenta que era Humano Puente ya desde antes de serlo. Eso es Claro. genial, eso es genial. Sí. Y que Así siempre que estamos Todo el tiempo evolucionando. todo el tiempo una constante evolución. Tal cual. Y vuelta al ser. Que en definitiva lo que nos pasa mucho es que queremos estructurar como humanos todo mentalmente y decís, bueno, por el lado espiritual, por el otro lado es lo biológico o tener las corrientes de esta biodecodificación, bioexistencia consciente, que vos decís, bueno, no es lo mismo que lo espiritual, sí es espiritual, es Todo totalmente espiritual todo. y todo es espiritual, hasta decirte el termo es parte de la espiritualidad de uno. espiritual, obviamente, obviamente, Totalmente. sí, Porque sí. después, bueno, vamos a caer en la charla que es creación de uno, toda tu realidad. Pero bueno, seguí vos. No, me encanta, Franco. Claro, O está sea, buenísimo. de hecho te invitamos por eso, porque yo sé todo lo que, el camino que vos estás haciendo, vos fíjate, vos me decís desde los 25, 26, 27 años, empezaste a resonar con esta parte, que no es lo más común, vamos a decir, ¿no? Sí, Que los jóvenes eh, se interesen por estas cosas, porque es como vos decís, ya lo tenés adentro, en realidad todos, lo que pasa que bueno, algunos empiezan a despertar antes, otros después, y aclarando que nadie está despierto, ¿no? Del todo. Entonces, es una gran autofortuna la tuya de haber tenido
esa curiosidad por ahí al principio y esa resonancia de decir yo voy a ir a hacer esto, ¿no? Ya tengo mi carrera, yo elegí ser profesor de educación física, pero, viste, después ya nos contarás, pero seguramente hay algo dentro tuyo que dice no es lo que me hace pleno, no es lo que me hace feliz. Estoy quizás reparando cosas, estoy quizás dándole el gusto a alguien de mi familia, inconscientemente siempre hablando, ¿no? Y ahí vemos también el nombre este que le pusimos, ¿no? La identidad, porque voy descubriendo ese ser que soy. Ese ser Exactamente. que soy, ese ser y ese que no quiero ser, ¿no? También. Cuando voy descubriendo que no soy ese que está sufriendo. Tal cual. Exactamente. Que también es parte del juego, eso. Es parte del juego. Es parte del juego, porque es parte de la trampita biológica. Claro. Porque si nosotros caeríamos acá y supiéramos quiénes somos realmente, la vida no tendría el sentido que tiene. ¿Sí? Es una verdadera prueba. Es Pero bajar. eso nos pasa cuando vamos despertando y vamos tomando conciencia, ¿no? Exacto, sí. Porque antes lo sufrimos eso. Exacto, sí. Después sabemos que es un juego y jugamos. Sabiendo que es un juego, empiezo a jugar. Exactamente. Y de ahí la pista del juego está en el síntoma. Y vos, ¿qué vas a pensar? Que en tu vida el tesoro más grande que tenés es lo que te está haciendo sufrir. O sea, en el momento que lo estás sufriendo lo odias tanto al síntoma porque no sabes que es tu aliado, que es tu amigo, que es el que te viene a decir, che, acá hay algo que mirar, ¿no? Exacto, porque no tenés la claridad. Estás dormido. Pero también está bien. Está bien. Es parte del proceso de cada uno y es parte de un proceso colectivo también. Claro. Sí, tal cual, tal cual. Y ahí empezamos a ver reflejado todo lo que está más allá del entorno mío aparente, ¿no? El entorno de cada uno, todo lo que está más allá también soy yo, ¿no? O sea, nosotros somos creadores de todo nuestro universo, pero el universo tiene un punto de arranque que arrancó conmigo, con vos, con él, ¿no? Cada uno desde su punto de arranque abrió todo un espacio y un universo propio, ¿no? Exacto, es tan claro, porque, a ver, la gente que puede entrar al vivo, puede ver el video más tarde o lo que sea, pasa mucho el choque de mentalidades que obviamente, che, ¿cómo me está diciendo que esta persona me está diciendo que vos creás? ¿No? Está el choque, ¿cómo yo voy a crear algo que a mí no me gusta? ¿Cómo yo voy a crear una situación tan fea para mí y demás? Hay un choque grandísimo eso, por eso, viste, hay que tratar de llevar con amor esas palabras, porque la gente cae en la culpa muy fácil, caemos en la culpa muy fácil, y hay que ser cuidadoso con esa palabra, pero es la verdad. Es la verdad. Es la verdad. Y la verdad a veces sí, duele, pero es la verdad. Es la verdad. Es como estar a las oscuras y que te prendan una luz fuerte y duele a los ojos al principio. Pero es el ejemplo. Exactamente. Y eso que vos decís, ¿no? De llevarlo con amor. Es lo que hacemos en las consultas, ¿no? Vos también sos consultor, así que también atendés consultas. Y claro, cuando una persona viene que no sabe nada de todo esto, viene a solucionar algo que le duele mucho, que la tiene preocupado, quizás una enfermedad física, que tiene dolores físicos, uno no puede caerle en la primera a decirle, bueno, esto lo estás creando vos, porque la persona... Exactamente, lo que ayer justamente pensaba, estuve en una consulta y pensaba, ¿no? En poner este ejemplo
este ejemplo, estas vivencias que tenemos, que realmente cuando vos estás en consulta propia o cuando estás atendiendo a alguien, siempre, siempre, y es un patrón en común, que me ha pasado con los pocos consultantes que he tenido, pero con muy buenos resultados, Muy bien. Que sale la risa sola de la persona. ¿Por qué? Porque vos lo vas llevando con amor, ¿sí? Sin decirle nada, sin decirle, che, esto es lo mismo que te pasó. No, sino que la persona ve patrones, empieza a ver patrones y se empieza a reír sola. Sí. De decir, che, ahora caigo y me cae la ficha que, no sé, Que esta situación es similar a la otra, a la anterior, a aquella y... claro, pero son similares de una forma a veces que no nos esperamos. Es que es Dios, es Dios jugando a repetir patrones de formas que ni te imaginás. O sea, no te imaginás. Por ejemplo, por darte un ejemplo, tengo una novia, un consultante tiene una novia celeste o vestida de celeste que en determinada conducta me hizo acordar a mi abuela. ¿Y cómo se llama tu abuela? Celeste. Y él no había caído. ¿Me entendés? Entonces son todos ejemplos, ¿no? Pero el inconsciente labura de una forma muy extraña y muy divertida. Tal cual. Porque la espiritualidad es divertida al mismo tiempo. Exacto. Totalmente. Entonces, yo hacía un trámite una vez en un banco, cuando trabajaba en pastelería, y conocí a la chica que siempre me atendía, y un día le pregunto el nombre, y se llamaba Dulce, ¿viste? Dulce, claro. Exacto, pero bueno, es grandioso y es un camino de amor y es un camino de conciencia, ya lo sabemos, pero uno puede tomar un camino desde el Reiki, uno puede tomar el camino, cualquier camino, ¿sí? Hoy en día está Humano Puente, que tiene sus comunicadores, sus consultores, ¿sí? Que te muestran este nuevo camino, porque relativamente es muy nuevo. Claro, claro. Muy nuevo. Lo que ha hecho Pablo y Lucrecia ha sido totalmente ese ensamble que han hecho para crear la bioexistencia consciente es un regalo a la humanidad plena, a la humanidad toda. No quiere decir que sea toda la verdad, pero gran parte de lo que son las leyes del juego biológico acá. Es como que te diga, bueno, te doy la trampa, tomá, hacelo, te doy las trampitas del juego y aprendés a leerlas. Tal cual, tal cual. Y algo que dijiste recién, no es toda la verdad. Vos fijate que algo que caracteriza a Humano Puente, y que a mí creo que a todos nos encanta, es esto de que se pone a prueba determinada cosa, ¿sí? Y esa cosa va a empezar a evolucionar. ¿De acuerdo a qué? A la práctica, a lo que vas dando por resultado. Entonces, sigue evolucionando. Y esto, ¿no? Lo que hacíamos hace 3 años ya no lo hacemos o lo modificamos para hacer otra cosa. Eso significa, si vos lo mirás según de qué lado, que lo que hacíamos antes no era toda la verdad. No, siempre va a haber más. O sea, lo que hacemos hoy es lo más óptimo que podemos hacer, pero mañana va a ser más. Exacto. Y ese trabajo está, vos fíjate que fue en Humano Puente, también está en uno. Claro. Porque me voy descubriendo cada vez, me voy escuchando, me voy valorando, ¿no? Voy poniendo límites. Sí, sí, es tal cual. A ver, con que yo diga, no es toda la verdad, que no se malinterprete, todo lo que está en este camino es verdad, porque es verdad. Y va evolucionando, porque la luz también va evolucionando. Como la naturaleza. Como todo en la naturaleza es un constante evolutivo, todo, ¿no? La luz en uno va evolucionando y la oscuridad en uno va evolucionando si la dejas. ¿Sí?
como un malestar o como un síntoma, digamos, va evolucionando. Así es. Pero en realidad un síntoma, volvemos al síntoma, es un regalo. Y mi síntoma, ¿sí? Era un conflicto de identidad. Bienvenido al vivo. Eh, mi síntoma, ¿sí? Es un conflicto de identidad. ¿Sí? Que lo venimos trabajando y yo encontré una personita y dije, esta. Y era Anita. Ay, Qué bueno. y qué placer que siento de ser tu consultora, Sí, qué sí, placer. bien. El placer es mío. Y bueno, y hablando un poquito de eso, del conflicto de identidad, vamos a explayarnos un poquito más en esto que empezaste diciendo, ¿no? Te digo todo lo que soy o te digo una parte, ¿no? Porque sabemos de todo lo que tiene que ver con las identidades inconscientes y me gustaría que puedas decir vos algo de esto. Bien, sobre mi camino. ¿Cómo? ¿Quién sos? ¿Quién soy? A ver, Somos o todos. quién era también. Voy a empezar con quién era. ¿Quién era ese Franco que llegó? ¿Sí? Y nada, Franco llegó, vamos a hablar en tercera persona, llegué con un conflicto de identidad y con varios conflictos, porque vamos a aclarar que no hay un solo conflicto, vos podés venir por un conflicto, pero lo que se hace es que Anita, en este caso, o el consultor que esté, te va a decir, bueno, listo, ¿qué síntomas vos tenés en tu vida? Y vos tenés muchos síntomas, hay uno que molesta más, bueno, ese va a agarrar. Y bueno, empecé con un conflicto de identidad. Ya ni me acuerdo qué conflicto, con qué conflicto en verdad empecé el síntoma sí, me acuerdo. No, Que lo pero sané. acordate que, o sea, este síntoma identidad, que es, digamos, no es un síntoma físico, a la vez, ¿sí? Se Sí, manifiesta en diferentes formas en tu biología, ¿verdad? claro, Entonces, exactamente. hay Perdón, ciertos síntomas que son realmente físicos y que después nos damos cuenta que tienen que ver con esto que estoy sintiendo yo. claro, llámese síntoma a todo aquello que haga que tu vida no sea plena. ¿Sí? Y de eso tenemos un montón, y bueno, yo tenía mis síntomas, ¿sí? Que después, andando y desanándote en el camino, te das cuenta que todos esos síntomas tenían que ver con el síntoma que vos empezaste. O sea, era como Franco bajó a vivir una historia de conflicto de identidad y bueno, vamos con todo este pack y con toda esta historia, que es perfecta para él que aprenda esto. ¿Sí? Pero te puedo... un montón de cosas y esas cosas se van a ir resolviendo. ¿Sí? Yo, por ejemplo, mi conflicto de identidad tenía un nombre que ahora no tengo, cambié el nombre, ¿sí? Pensé que era el primer hermano de mis hermanos y era el segundo. Imagínate dónde empieza el conflicto, Sí, ¿sí? Tenía un apellido de más, porque era un apellido que le habían puesto a mi papá, ¿sí? Que no me correspondía ni le correspondía a mi papá, pero a medida que yo lo empiezo a trabajar, incluso antes de Humano Puente, ¿sí? Todo eso en mi realidad se empieza a mover para que ese apellido yo me lo pueda sacar, pero antes no me lo podía sacar. Cuando yo me voy a hacer un documento a mis 16, primero, cuando me bautizan, el cura se equivoca de nombre y me pone Maximiliano. Y todos sabemos que no es nada, es casualidad, ¿no? Claro, claro, y esa historia perduró siempre riéndose mi mamá y mi tía, porque imagínate las risas cuando me estaban bautizando, cuando le erró el cura, encima que la iglesia, el que no está acostumbrado a la iglesia, se tienta, ¿no? Pero ahí empezó un tema de conflicto que ya venía barajado desde antes, obviamente, pero yo a mis 16 años, cuando me voy a hacer el documento, también en el registro civil me ponen Franco Germán, y yo soy Franco Germán. Claro. Se comen una R. ¿Sí? Un montón de cosas, pero que me fueron pasando y uno al no tener conciencia no se da cuenta. No, inclusive Y piensa a que mí, es verdad, ¿no? O sea, claro,
en las casualidades toda la vida hasta que empezamos a Hasta que nos damos despertar. cuenta que el universo nos va dando señales. Exacto, exacto. Hasta que te das cuenta que todo eso que te pasó y que te molestó y que son señales como diciéndote, son un verdadero tesoro que te va tirando la oreja, che, acordate que viniste a trabajar aquello y vos te estás olvidando. O sea, vas a pasar por la vida limpito, en realidad sucio vas a pasar porque vas a seguir sucio. Pero me pasó mucho eso, incluso que a mis 27 años yo me entero que no soy el primero, que soy el segundo. Y cuando empiezo Humano Puente, justo ahí yo agarro y nada, veo todo lo que son los rituales para darle el lugar al primero, ¿viste? Tomar el lugar que te corresponde, porque también tiene que ver con la identidad de uno, quién es en el trabajo, quién es en la familia, quién es para sus amigos, quién es para todo, ¿no? Y me viene el documento bien después. Franco Germán Torres. Germán. Ya se me había puesto la R. Pero claro, cuando yo me junto la primera vez con todos los humanos puente de acá de Tandil, que les mandamos un saludito, aunque no estén mirando, No, sí, Pamela Rueda me dice, ay, pero qué perfecto. Porque yo decía, bueno, tengo todos los cabos atados con respecto al nombre, con respecto a mi hermano, con respecto a esto. Y me dice, es perfecto que te falte la R en el nombre. ¿Por qué le digo? ¿Viste? Porque, claro, el primero era Rafael. claro. La R de Rafael me faltaba. ¿Sí? Pero, ¿qué cosa? Rafael es el nene de ella, el bebé. Y Rafael es el nene de ella que iban a hacer, no sé, iban a hacer ahí por noviembre como yo, después terminó haciendo un poquito antes, pero era todo muy perfecto y muy gracioso al mismo tiempo. Pero también el tema de que la vida te sorprende, que vos pensás que tenés todos los cabos atados y no tenés todos los cabos atados. Porque te sorprende de una forma tan graciosa y a veces, y que vos no te das cuenta, y a veces necesitas del espejito que te viene a decir, che, ¿no te diste cuenta de esto? ¿Sí? Obviamente tenés que estar abierto, porque te das cuenta que está bien, toda tu realidad sos vos, pero a veces esa realidad, cuando vos trabajás en vos, se vuelve a tu favor y te ayuda. Va, siempre te está ayudando. Pero bueno, cuando tenés gente despierta alrededor tuyo, dentro de la realidad que vos creaste, porque es gracias a uno también, recibís esas ayudas que vienen del cielo. Fantástico. Y eso nos lleva un poquito a esto, ¿no? También cómo vamos cambiando, a medida que vamos entrando nosotros, vamos trabajando en nosotros, vamos cambiando un montón de cosas, porque ahí cuando decías quién soy yo para la familia, quién soy yo para los amigos, quién soy yo para fulanito, sin entrar en detalles, obviamente, yo he visto tu evolución y he visto los cambios, ¿no? Los enroques que hubo a lo largo de tu trabajo con respecto a quién sos vos en todos los rubros, en todos los aspectos, ¿no? En todos los, en Sí. los mismos también. Y esto de que también se va modificando quizás las personas que yo tengo a mi alrededor, porque ahora empieza a resonar de otra manera. Y porque tengo otra identidad. Soy otra identidad, claro, si yo cuando me descubro. y ya estoy creando otra gente a mi alrededor, que hablamos el mismo idioma. Y si tengo personas todavía que no hablamos el mismo idioma, genial, porque puedo tener un amor muy grande igualmente, ¿no? Con esas personas, porque nos atan vínculos, historias, un montón de cosas, pero me voy a dar cuenta que no estamos en la misma sintonía a veces cuando hablamos y miramos la realidad, ¿no? Y eso, por ejemplo, no sé en tu caso, ¿no? En mi caso, antes me molestaba bastante porque yo sentía, digo, ay, pero acá yo no puedo hablar, no puedo decir nada, porque... Y ahora lo uso como vos decís, ¿no? Como aprovecho la corriente que viene para este lado y lo agarro para mí, ¿no? Porque ahí me doy cuenta que yo estuve ahí
y que yo pude salir de ahí, pude evolucionar, puedo tener esta mirada sobre la vida, ¿sí? Que como siempre repetimos, somos muy pocos en el mundo, somos Sí. muy pocos en el mundo que podemos ver la vida desde esta lupa, ¿no? Y eso es maravilloso, es maravilloso. Exactamente. Lo que pasa es que uno, viste, entra, o sea, que son los primeros síntomas también de un despertar, viste, de decir, che, ahora me quedo solo porque no tengo con quién hablar, no tengo con quién me entienda, paso a ser el bicho raro y demás. A mí me pasó mucho cuando entré en el tema de la meditación y que entré en un estado de conciencia que incluso me salí de eso. ¿Por qué? Porque te enojas. Entras en el enojo, en que no me entienden, en que están dormidos y no quieren despertar. ¿Sí? Pero es parte también de ese juego, de ese capítulo, ¿no? Pero, bueno, con esto te entras a dar cuenta también de que tenés que respetar. Tenés que respetar, porque en el enojo y demás está el querer que el otro despierte y el querer que contarle las cosas como son, digamos, que vos no tenés toda la verdad, pero te sentís en ese grado, viste, más elevado, es parte de ese momento, ¿no? Hasta que lográs, ¿sí? Entender que tenés que respetar el proceso del otro y que es lo más amoroso. Tal cual. Ahora yo entiendo que, a ver, yo me salí de este papel, ¿sí? Y, a ver, yo ahora hablo con mis amigos de esto, de mi espiritualidad o de este camino y demás, que lo meto dentro de lo que es espiritualidad, ¿no? Cuando menciono la espiritualidad. Y ahora mis amigos me escuchan, Claro. ¿sí? Porque somos faroles, porque cualquier persona lo es, ¿no? Sí. Pero cuando vos intentás compartir desde ahora, desde el respeto de donde está el otro, ¿sí? No hay nada más que dar que amor. Tal cual. Sin Porque querer todos somos eso realmente. Y nada, eso es un proceso de que va de semillita, de granitos de arena, que aunque parezca que es poquito, siempre vas tirando un granito de arena, un granito de arena, un granito. Primero con la familia te empieza a escuchar, después van a ser tus amigos, pero también tenemos que tener paciencia cuando estamos ahí, porque querés ya, la efusividad, la potencia de toda esa energía que te agarra, que está fluyendo sobre vos, porque te das cuenta también que sos un canal, ¿no? Pero bueno, despacio, con respeto, con amor, me parece que es fundamental en este camino. Y Pablo, cuando entramos en nosotros, viste que queremos solucionarle la vida a todos, A todos. ¿no? Exacto. Te duele la rodilla, bueno, yo te digo qué es, ¿no? Y empezamos en eso. Claro. Me parece a mí, ¿no? Que dentro de ese juego y dentro de ese proceso, cuando uno va despertando y empieza a sentir que se queda solo porque los otros te empiezan a mirar como bicho raro y no te entienden o no quieren hablar de esas cosas, eso que empieza a pasarnos de ese enojo, esa cosa de rabia, de que el otro no engancha con lo que yo estoy diciendo, es parte del juego porque forma parte del no me gusta. Entonces, si a mí no me gusta ese rechazo que estoy sintiendo y esta no resonancia, lo voy a tener que mirar en mí también. Y porque forma parte de ese proceso de encontrarme conmigo y que ese amor que doy, primero me lo tengo que dar yo. Exacto. Exacto, pero es muy importante el tema, ahora yo me doy cuenta que las cosas que he vivido y cómo he ido evolucionando, desde que inicié en el Reiki o me metí en esto de la energía, pum, pum, y después ahora llegar a Humano Puente, que es lo que realmente quiero hacer, porque digo, esto tiene todo, o sea, esto tiene todo,
es importante también saber que cada cosa, tenemos una lupita para cada cosa. ¿Sí? Tenemos que tener una lupita para cada cosa. Para mirar lo biológico, para mirar lo energético, para mirar lo álmico o lo que sea. Para todo, porque muchas veces entramos en querer explicar todos desde un solo lugar y desde un solo punto de vista. Y eso es importante compartirlo, ¿viste? Porque después vienen los enfrentamientos de miradas, que no tenemos que enfrentarnos de miradas, sino que es lo que hizo Pablo. Ensambló. Claro, tal cual. Que no es nada, es lo más pacífico y lo más amoroso que vos podés hacer. Bueno, esto tiene sentido, pero si lo atamos así, tiene sentido. Claro. Porque es como cada corriente tiene su soberbia también, pero tiene la soberbia del ego del que la creó. ¿Sí? Que dice, esto no se puede modificar y no se va a modificar. Y no es así. No. Fíjate que Humano Puente, hoy mencionaste, que va evolucionando porque dice, no, esto es así mejor, porque es más coherente, porque es más, no sé, amoroso, sí. Entonces, me parece que ese es el mensaje que también tenemos que dar. El tema de el respeto y la capital. Y yo agradezco el camino que estoy haciendo, que sigo haciendo, porque me he ido preparando cada vez más, ¿sí? Y no me he salteado paso de todo junto, y después del todo junto, si lo haces muy explosivo, ahí viene el enojo con la otra persona, que no te entiende y demás, porque vos estás evolucionando para mirar con amor al otro, y no estás mirando con amor al otro, porque estás en una efusividad de entendí todo. No entendiste nada, realmente no entendiste nada cuando es así, pero bueno, es parte de ese juego, de ese estadio, es parte de ese... Ay, como estoy hablando, pensé que me iba a dar miedo hablar. No, Franco, ¿cómo te va a dar miedo? ¿Cómo Está te va a dar buenísimo, miedo? está muy bueno, está muy bueno. Y yo, mirá, aportaría también esto de Humano Puente, como es bien flexible, ¿no? Si bien para ser consultor tenés que, digamos, tener en cuenta el encuadre del abordaje y un montón de cosas, también decimos que no hay que estudiar, ¿no? Que no hay 200 carpetas que te tenés que aprender, porque si no, no, tranquilo, pues siempre vas a estar acompañado, porque hay un montón, la comunidad, diferentes grupos donde te vas a poder nutrir de lo que sientas que te falta. Pero, así todo, vos fíjate que ante un determinado síntoma, ante un determinado consultante que tiene determinada cosa, si estuviésemos juntos, obviamente cada consultor atiende individualmente, ¿no? Pero por él, si estuviésemos viendo nosotros tres un caso, ¿sí? Veíamos cosas diferentes porque nosotros somos códigos diferentes. Entonces quizás yo haría tal cosa y vos harías otra y él haría otra. Porque eso además lo muestran Pablo y Lucre cuando quizás en las prácticas o en alguno de los eventos donde nos vemos con ellos, plantean un caso y por ahí Lucre dice, yo haría que pasara por tal situación. Y Pablo diría, no, yo haría tal cosa. Y nadie tiene la razón. O sea, todo es perfecto. Exactamente. No es una cosa, una estructura que tiene que ser esto sí o sí. Por eso es tan importante la intuición, ¿no?, del consultor y la certeza. Lo que sí tenés que tener es certeza. Si vos dudás... Claro. Entonces, exacto. Pasa mucho, bueno, uno puede trabajar mucho, qué sé yo, en uno mismo, meditando y demás, para desarrollar la intuición, ¿no? Que ahí vas a estar más despierto en cuanto, che, es por acá, porque hay algo que me dice que es por acá. Pero para darle un mensaje a la gente, si esto queda, no sé, grabado o qué, pero en esta corriente, vamos a decirlo así, tenés la ventaja, siendo consultante, de que no solo te atiende, porque vos misma le dijiste recién, el consultor. Te atienden miles de consultores, todos los que están en la comunidad,
porque cualquier duda que tu consultor tenga sobre tu historia, ¿sí? Va a tener un equipo atrás que lo respalda y esos también te están atendiendo. Claro. Es como, che, necesito ayuda con Franco que tiene este problema y yo la verdad no sabría cómo abordarlo, ¿me podrían dar una idea? Y tenés gente que te lee y lee la historia y te dice, che, yo tuve un consultante que tenía exactamente lo mismo o le pasó muy parecido y la verdad el secreto estaba acá. Fíjate si es por ahí. Y otro te va a decir, para mí por allá, lo que describiste con Pablo, Lucre, pero te atienden miles y detrás de ese uno hay miles para vos. Claro. ¿Sí? Es una red que te abraza. Tenés una guía constante cuando Exacto. van a estar un montón de personas ahí para Nunca estás solo. miradas y o sea, Hay muchos es médicos. muy valioso eso, ¿no? Claro, porque como dice Juan, también hay médicos, hay psiquiatras, hay psicólogos, o sea, que tienen la otra parte de la mirada, ¿no? Antes estaba Marcelito Tonelli, que bueno, ahora nos ayuda, pero de un lugar más arriba, pero que es súper valioso saber que no te quedaste solo. No solo que tienen la otra parte de la mirada, sino lo que se tiene que leer entre líneas es que son, o sea, son profesionales de su área, que vos dirías, che, estas dos corrientes están enfrentadas. La ciencia y una rama, así como la que es humano puente, tendrían que estar enfrentadas, porque seguramente hay médicos que te dicen, no, eso no, vamos a lo convencional, Pero claro, se ve cada vez más, o yo puedo ver, que hay un montón de médicos, psicólogos y demás, que te dicen, che, este es el camino, porque da muchísimo más resultado que, obviamente, lo otro existe, nunca, como siempre se dice, nunca dejes de ir al médico, nunca dejes de ir con un profesional, pero también se puede abarcar estas dolencias de la vida desde la conciencia y da muchísimos resultados, pero es tan gracioso al mismo tiempo que yo, por ejemplo, voy a consulta con Ana y me dice, y charlamos sobre un tema, sobre no sé, un recuerdo, un conflicto emocional o una escena de ese conflicto emocional y terminamos la consulta y durante ese mes surgen situaciones que tienen que ver con esa escena. Entonces vos decís, lo primero que decís te sorprende porque decís, che, posta que lo estoy creando yo. Claro, o sea, en verdad lo estoy creando yo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que yo tenga un conflicto con X persona, yo trato una escena que tiene que ver con el conflicto emocional con esa persona y esa persona me llama después? Cuando no me llamó en cuánto. ¿Cómo puede ser que, no sé, lo que sea, y es sorprendente y nada, y está buenísimo. Y lo que sí me venía antes del vivo es decirle a la gente que se anime, porque últimamente vengo escuchando mucho a gente que no se anima a entrar en el dolor, ¿sí? Y en el dolor hay un regalo grandioso, ¿sí? Es la catapulta, es una catapulta. Los conflictos emocionales y demás son una catapulta a la evolución de cada uno. Más que, bueno, hay que animarse a tirarse de una catapulta, ¿no? Pero, claro, me vino la imagen de la persona arriba de la catapulta, pero el tema de decir, tengo miedo a entrar en el dolor, tengo miedo, que es válido también, porque hay gente que ha pasado por cosas muy difíciles y hay personas que no tanto, y hay personas que pasaron cosas difíciles y el otro lo ve y dice, che, esto es una pavada lo que te pasó, y no es una pavada. Como tampoco, también entras en la cuenta que si un nene está llorando porque le robaron un juguete, no es una pavada.
pavada. No es una pavada. Dejémoslo de ver a las cosas que nos pasan y que le pasan al otro como una pavada. Porque no lo es, porque es un ladrillito de su historia. Y porque la ¿Sí? misma cosa vivida por dos personas distintas puede que lo vivan de otra manera. Capaz Sí. que, como vos decís, ¿no? Le roban un juguete y dice, bueno, no importa. Y hay otro que se muere de angustia, ¿no? Y se siente recontra desvalorizado. Entonces, cada uno lo va a vivir, depende de sus historias, de las historias que viene portando en su identidad, ¿no? Como Y algo que es muy divertido es que te das cuenta que cuando por ejemplo, dando un ejemplo, ese ladrillito que te robaron cuando la persona tenía 3 años, tiene que ver con el conflicto de ahora que vos tenés. Entonces vos decís, mirá qué pavada, pero no era una pavada, mirá dónde pega hoy. era una pavada. Lo que pasa es que, claro, lo que no logramos entender es que el peso emocional que yo lo entiendo así y comparto mi forma de verlo, ¿no? El peso emocional que tiene esa burbuja de aquí y ahora, que hay muchas burbujas de aquí y ahora, genera, genera una gravedad tal en la matriz del espacio-tiempo que genera ciclos, círculos que crean en otros círculos que llegan a hoy en día a tener un conflicto emocional que tiene que ver con ese ladrillito que me robaron cuando era chiquito y no me pude defender porque me dijeron, dejáselo, dejáselo que el otro es más chiquito. Y en la mentalidad, claro, en la mentalidad de ese nene dice, ¿por qué se lo voy a dejar si es mío? Y después todo el berrinche que viene. Ayer estaba viendo televisión con mi novia, porque tengo novia ahora, y claro, no sé, mostraban una escena de cuántas veces no ha pasado de chiquito de cerrar despacio la puerta, ¿no? Porque te mandaron a la pieza o lo que sea, y llorar, y pegar y gritarle a la almohada, y esa emoción ¿dónde quedó? Quedó ahí, anclada. ¿Y cuántas veces nos pasó? Comernos esas broncas, esas emociones, y eso pesa. No es que pasa, pesa y queda pesando en el tiempo, queda ahí. En eso del tiempo, con esto de la identidad, ¿no? En este ejemplo, en ese niño, porque también en ese niño, cuando le dicen, vos no servís para nada, cuando le dicen, cállate la boca, no hables, ¿no? No opines. Y eso pasa en ese adulto, en esa identidad, ¿no? Exacto. Exacto. Y el poder que tiene, pero es perfecto también. Sí, Porque ¿no? si no hubiese pasado, hoy en día no tenías el síntoma que te lleva Claro. hacia adentro. Y si empezás humano puente, ¿no? Digamos, si empezás el humano puente y te das cuenta que todo fue perfecto y fue perfecto. Hasta lo feo que te pasó fue perfecto. Porque hoy me lleva a que yo me mire mediante esa puerta de entrada que es el síntoma, ¿sí? Y estoy más cerca de mí mismo que nunca antes, cada vez más, y cada vez más, y cada vez más. Pero, nada, es bellísimo el camino, yo se los recomiendo, todos lo tendríamos que hacer, pero bueno, cada uno con el camino que elige, ¿no? Tengo un montón de cosas que contar, pero bueno, no sé si puedo contar. Seguí contando. Me encanta. Solo quiero aportar una cosita, ¿no? Que esto que decimos, que hay mucha gente que le cuesta entrar en el dolor y eso es válido y es respetable, obviamente. También porque muchas cosas siempre, las creencias que venimos trayendo de nuestros clanes, influyen en decisiones que parece que son nuestras, pero no son nuestras, porque al fin y al cabo casi no decidimos nada. Recién cuando tomamos conciencia y podemos ver las dos partes, podemos ir para el lado que realmente queremos, y siempre igual va a haber un sesgo, ¿no? Pero a lo que voy es que en muchos clanes, y por ejemplo en el mío también, hay una frase que dice, no revolvamos la caquita vieja. Sí.
o menos eso, no te metas en el dolor, olvídate, eso ya pasó, el pasado pisado, ¿no? Y es respetable y es válido y todo. Lo que sí nosotros sabemos y tenemos la certeza, los que estamos transitando este camino, es que tu vida va a seguir siendo la que es, ¿ok? La que es. Sí, va a seguir cambiando algunas cosas, pero si vos querés que tu vida realmente cambie, si vos querés entender para qué se te repiten estos patrones que no te gustan, los que te gustan, genial, aplaudilos y seguí por ese camino. Pero los que no te gustan, y todos tenemos cosas que no nos gustan, y algunas muy dolorosas, vas a tener que meterte en ese tarro. En el barro. Claro, ¿no? Y dejar que salga el olor, y dejar que salga todo eso, y empezar a meterse ahí hasta que eso se clarifique. Claro. A medida que lo vas haciendo, te vas a ir dando cuenta. Al principio tenés que creer, ¿no? Tenés que tener fe, confiar en vos, no confiar en el otro. No estamos diciendo confíen en el fuente, confíen en el... No, confía en vos, confía en el proceso que podés hacer. Exacto. Hoy justo hoy veía un video viejo de Pablo que bueno, siempre los videos de Pablo que ves es justo para el momento, que decía, que hablaba sobre el libre albedrío. Cómo darte cuenta si una persona está dormida o está despierta, preguntarle si cree en el libre albedrío, ¿no? Y obviamente este paradigma que trae Humano Puente, te habla de que, el libre albedrío existe, está totalmente condicionado. Totalmente. Está totalmente condicionado y uno se da cuenta que somos un eco de lo que pasó en el pasado, que es mi mente jugando a decir, a decir que decide y no decide nada, porque el inconsciente toma el camino que biológicamente te llevó a hoy en día estar acá. ¿Sí? Y el inconsciente familiar y demás, porque tenés el inconsciente colectivo, el inconsciente familiar y el inconsciente biológico, individual, ¿no? Pero cuando vos te empezás a dar cuenta que anduviste en automático, ese es el tema, anduviste en automático, empezás a cambiar esos códigos, porque no dejamos de ser un programa de computadora, vamos a ponerlo así. Me molesta esta información, saco este chip y pongo el chip que quiero, saco este chip y pongo el chip que quiero, y eso va a hacer que el juego ande diferente. Porque es un juego, o sea, un programador que hace un determinado juego debe manejar los datos así, ¿sí? Y eso es lo que se hace. Es tal cual. Es tan simple como eso. Pero el libre albedrío, como creemos el libre albedrío, no existe, está totalmente condicionado. Hasta que empezás a despertar. Porque si vos empezás a despertar, suponete, y a cambiar los códigos, sí estás decidiendo. Estás yendo contra la corriente. Claro. El dicho de la oveja negra de la familia, cuando en realidad la oveja negra de la familia no es el rebelde, el que se hace todo en contra, sino que es el que despierta. Ese es el verdadero rebelde. Que en realidad no es una oveja, es un león. ¿O no? Qué buena definición, me encantó. Me encantó. No es una oveja, es el león de la familia. Hola a todos, besito a Rafa, Pame. Hola, Pame. Ah, está Moni también, Está Moni, sí. Está Moni. Bueno, cosas lindas. Todo. Sí. Todos te dicen cosas lindas, Franco, hermoso. Sí, bueno, con Moni tuvimos una experiencia el otro día, porque nos juntamos de vez en cuando con Humano Puente de acá de Tandil, que es un grupo bellísimo. De grupo. Este año vamos a ir a Tandil, que lo queremos abrazar a todos. Tiene que venir a Tandil. Tuve una experiencia de conciencia, que es una experiencia que venía buscando hace mucho, de una apertura de conciencia, pero no desde lo que decimos. Tuve una ceremonia de apertura de conciencia donde pude ver al otro lado. Qué lindo, Genial. contá.
Yo en un principio siempre dije, quiero ir a Perú, ¿viste? Viajar por esos lados, pero quiero experimentar con medicina chamánica, ¿viste? Para tener mayor apertura de conciencia y realmente llegar a ese culmine, ¿no? Tan importante, que creo que es importante para, como humano, darme cuenta de qué realmente soy. Sí. Y justo hoy tengo el vivo de identidad. Y bueno, y tuve una ceremonia con psilocibina. Ajá. ¿Sí? Y creo que la tuve y el sentido es compartir. Ajá. Y todavía estoy como tratando de anexar información porque me di cuenta que sos un canal, o sea, sos un canal verdaderamente, pero no es desde uno dice muchas veces sin experimentar esa sensación, ¿viste? Decir, bueno, desde el rey, que cuando empezás sos un canal de energía, sí, lo decís, lo podés sentir y demás cuando estás haciendo esa técnica y demás, pero vivirlo, unirte con el todo, Impresionante. Integral. es amor. Y darme, o sea, y te das cuenta y lo que sirve después para ayudar, porque también entras a entender todo. O sea, también la mente humana es muy como que está jugando a enfrascar todo ese conocimiento ahora o eso que sentí, pero somos más amor del que pensamos. Somos luz. Sí, tal cual. Y vinimos a compartir eso. Y con lo que estamos haciendo acá, con el Camino Humano Puente y demás, es compartir luz, un farolito tratando de alumbrar a otros farolitos que están titilando algunos están más apagados, pero siempre va a haber un farolito que se va a prender y va a alumbrar otros farolitos. Claro, tal cual, tal cual. ¿Sabes que eso que me nombrás, que obviamente nosotros nunca lo experimentamos aún? Aún, siempre me lleva a ponerlo en paralelo con lo que cuentan las personas que estuvieron muertas. Exacto. Yo te puedo decir ahora porque estuve 5 horas hablando. Hay gente, bueno, me contaban que hay gente que no habla, hay gente que le da miedo, hay gente que está más distorsionada y le da mucho miedo, y hay gente... Pero yo lo hice porque mi ser, me doy cuenta que habló siempre a través de mí Claro. y lo hice porque soy alguien que puede compartir. Y no paré de hablar, insoportable. Pero lo primero que dije, ¿sí? Y ojalá que lo vea mucha gente, o al que lo vea le va a servir. La muerte no existe. No existe. No existe. O sea, eso, ¿sabes qué es lo que existe? La distorsión. Sí, obvio, claro. ¿Sí? La distorsión y la oscuridad que vive en cada uno. ¿Sí? Y eso crece a medida de que uno lo alimente. Sí, ¿Está? y forma parte de ese todo que somos, que es, ¿no? La que totalidad. que también es parte de todo, de Dios, como equilibrio, ¿sí? Pero también también es creación, ¿sí? Entonces, hay un montón de cosas. Yo ahora te puedo decir, y estoy cada vez más seguro del camino por el que voy. Y Humano Puente es lo correcto también, ¿sí? Pero con esta experiencia que yo tuve, me di cuenta quién era, hablando de la identidad, el vivo de identidad. Claro. Cayó justito esta experiencia para este vivo. Qué bueno. Pero Hermoso. increíble. Hermoso.
Se nos fue la hora, Se nos fue Franquito. la hora, tendríamos que estar más. Sí, la verdad es para hablarlo más, pero bueno, por lo menos ese regalo, a lo último. Hermoso, Franco. Un placer. Hermoso, me Escuchar. encantó. Yo sabía. No Sabía. sabía esto último, pero sabía que iba a ser hermoso porque, nada. Bien, sí, hay un montón de cosas para hablar, un montón de cosas para compartir, interesantísimas, ¿sí? Y comunicar. Y esto lo que hacen, que es un esfuerzo para comunicar y compartir eso, luz, iluminar. Y bueno, les agradezco por eso y por darme el lugar también a que me exprese. Buenísimo. Gracias a vos. En algún momento vamos a volver, así volvés a hablar de nuevo de otras cosas y seguimos. Dale, bueno, dale. No, porque si no por ahí nos cortan y queda trunco. Sí. Bueno, ahí Moni estuvo presente y Moni puede decir. Moni puede. Sí, lloramos, todo, sí, así que. Bueno. Che, bueno, fue la hora. Gracias a todos. Gracias por aceptar y por hablar y por entregarte y por todo lo que compartiste, me encantó y nos encantó. Y bueno, y a todos los que estuvieron ahí, a todos los que van a estar cuando lo compartamos esto, gracias. Dale, gracias a ustedes, chicos. Adiós. Besito, chau. Chau. Adiós. Chao.